Muy buenos días a todos, bienvenidos al programa número 213 de la Pecera de Memorias. Ya sabéis, vuestro programa de actualidad geopolítica, donde comentamos las noticias internacionales y donde hablamos de todas las fechorías que hace este señor Naranja en la Casa Blanca. Antes de eso, antes de entrar en materia, que hoy tenemos cositas interesantes, me gustaría hacer un repaso a los comentarios que me habéis hecho respecto a las comidas típicas de Semana Santa en distintos países de Latinoamérica. Porque el otro día yo dije que me gustaban a mí mucho las torrijas, que es un postre que yo creía que era típico aquí de aquí de España, pero oye, he visto que hay mucha gente que también las come. Me han dicho, creo que una persona que se comen en El Salvador, no sé si las llaman torrejas, porque eso ponía en el comentario, o es que era una errata, no lo tengo muy claro, pero bueno, me alegro de que se coman. No sé si son iguales que las que hacemos aquí en España, pero es verdad que es un postre muy rico. Me ha llamado mucho la atención también un postre, que es una empanada que hacéis en Costa Rica, una empanada con miel de calabaza, aunque creo que no es calabaza exactamente, es como un otro tipo de calabaza, que de hecho lo he buscado en Google y tenía una pinta tremenda en imágenes. Me quiere sonar que se llama pastel o empanada de miel de chèvre, no sé cómo se pronuncia ni cómo se escribe, la verdad. Pero bueno, me alegro de que haya platos tan ricos por allí en Costa Rica. Un saludo y pura vida a todos nuestros amigos de Costa Rica, que hay mucha gente que nos ve para... Bueno, pues para la poca población en comparación con otros países de Latinoamérica que tiene Costa Rica, ¿no? Y bueno, me ha puesto también por ahí algún argentino que en Semana Santa se van a hacer asados, como no, y alguna empanada también de carne, no nos sorprende. También desde Venezuela que hay gente que se va a la playa a comer pescado, como una tradición. No sé si esto es así en todos los sitios, porque además luego dentro de cada país pues habrá distintas tradiciones, pero bueno, espero que hayáis pasado una buena Pascua. Y dicho esto, vamos a comenzar con el resumen del programa de hoy, porque tenemos varias cositas. En el programa de hoy vamos a repasar las últimas novedades del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y que se han quedado, ¿no?, en el tintero estos días de Semana Santa, y además analizaremos qué busca Irán con la estrategia política que ahora mismo está proyectando con todos los actores internacionales. Además de Irán, hoy va a ser monotema también Hungría, porque hay varias cositas. La primera de ellas es que el domingo tenemos elecciones y la oposición Arban viene pisando fuerte. Vamos a ver un poquito quién es esa oposición, que ya hemos hablado algo aquí en la pecera de ella, pero lo vamos a extender un poco más. Y además también vamos a hablar de otra cosa, que es que está aumentando la tensión entre dos de los países más cercanos al Kremlin en Europa. Por un lado Serbia y por otro lado la misma Hungría. Así que preparaos, porque ya veis que el programa de hoy viene bastante fuerte. Vamos con ello. Bueno, subí el otro día, Borja, un vídeo que, por cierto, se ha hecho bastante viral. Está publicado en Twitter, pero también en los shorts de YouTube, creo que también en Instagram, etcétera, que hablaba de todas las idas y venidas de Donald Trump, ¿no? Las había ordenado él cronológicamente, diciendo todos sus planes respecto a Irán y respecto al estrecho de Hormuz, y desde luego que era, bueno, pues una lista de planes un tanto esquizofrénica, donde no quedaba nada claro. Y como hablábamos el otro día, ¿no?, de esa estrategia diseñada por Steve Bannon en su momento, en su anterior administración, pues parece que Trump sigue inundando el área de cosas que son, bueno, pues que son difíciles de entender y siguen generando ruido. Pero bueno, vamos a las cositas, vamos a todo esto que ha pasado en Semana Santa. Y lo más sonado de todo es que en la mañana de Pascua, pues Donald Trump utilizó su propia red social para reiterar su ultimátum a Irán. Otro ultimátum, bueno, ya sabéis que ha habido varios ultimátum, varias líneas rojas, varios días de, oye, si no hacéis esto antes del jueves, del viernes, del miércoles, la liamos aquí. A mí esto me recuerda a las líneas rojas que ponía Putin con Ucrania, pero en un espacio de tiempo pues mucho menor, ¿no? Todo esto ha venido después de varias salidas de tono que hacen pensar que este señor pues está perdiendo la cordura, como mínimo, ¿no? Amenazando con exabruptos para que Irán abra el estrecho de Hormuz. Abran el jodido estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. Ya verán, alabado sea. Esto, por supuesto, en inglés, lo hemos traducido. Pero bueno, esto es lo que ha soltado Trump en Truth. Yo creo que lo habréis visto muchas personas, porque también, como es normal, se ha hecho muy viral y ha tenido mucha polémica, porque bueno, estamos viendo a un presidente de los Estados Unidos, de la que ha sido, ¿no?, la gran democracia del mundo, pues diciendo este tipo de barbaridades
a expensas de que lo pueda leer todo el mundo, ¿no? Incluyendo, pues, hasta los niños de Estados Unidos, ¿no? Pero aquí ya nada importa. Trump ha dicho además que cree que hay muchas posibilidades de que hoy se llegue a un pacto, hoy lunes, pero que si no, está pensando en volarlo todo por los aires. Bueno, como digo, ¿no? No sabemos cuánto podemos fiarnos de todo esto que está diciendo. La información es bastante incongruente, la que nos llega por su parte. Y es que, bueno, podemos ver cómo Irán sigue absolutamente enrocado en la posición que tiene y no acepta reabrir Hormuz bajo presión. De hecho, ha respondido ya con advertencias, dejando claro que no va a negociar en esos términos. A la vez, también se ha intensificado la respuesta. Irán ha atacado posiciones estadounidenses en la región, ha atacado también 2 plantas desalinizadoras en Kuwait y continúa lanzando misiles y drones, manteniendo la presión sobre las bases de Estados Unidos y, bueno, sobre todos los aliados de Washington en el Golfo Pérsico. Lo curioso, que luego lo vamos a comentar un poco más en profundidad, es que estos países, pese a los golpes, están evitando responder de forma muy directa, ¿no? Es una decisión que se entiende mejor si nos ponemos en la situación de los países del Golfo, porque, bueno, son países que, por supuesto, tienen ejércitos modernos, tienen el apoyo de Estados Unidos, pero están muy expuestos, son países que están mucho más expuestos, y no solo ellos, sino sus economías, que ya están sufriendo enormemente por todos estos ataques a infraestructuras estratégicas, como infraestructuras energéticas, como las potabilizadoras o las desalinizadoras. En fin, al final hay millones de trabajadores también extranjeros, que por cierto muchas veces son de otros países que tampoco les pilla muy lejos el conflicto de Irán, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Pakistán. Así que, bueno, entrar en una escalada directa al final pues puede convertir los territorios de estos países en campos de batalla permanente, y eso desde luego que no les interesa. Pero bueno, más allá de esto, tenemos que decir que la ofensiva de Israel y Estados Unidos, y más allá de las palabras de Trump, sigue dejando un saldo alto entre la población civil. Según medios locales, al menos 34 personas ya han muerto entre la noche del domingo y la mañana del lunes, incluyendo 7 niños, y también ha habido ataques especialmente graves en las ciudades de Baharestán y de Qom, aparte también, por supuesto, de Teherán. Irán ahora mismo está publicando un balance oficial desde el 5 de marzo, pero la ONG HRANA eleva la cifra de muertos a 3.546, de los cuales 1.616 serían civiles. Estamos citando a la misma ONG que citábamos en su momento para hablar de las cifras de la represión en Irán. Mientras tanto, Israel anunció este lunes la muerte de Majid Haddami, el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, en uno de los bombardeos sobre Teherán. De hecho, la propia Guardia Revolucionaria ya ha confirmado que esta baja es real, y todo esto ha sido aprovechado, por supuesto, por Israel Katz, ya sabéis, el ministro de Defensa de Israel, que lo ha presentado como uno de los altos mandos más importantes abatidos. A mí con todo esto, o sea, un poco la actualización, vemos como Israel sigue descabezando a los altos mandos iraníes, tanto en la Guardia Revolucionaria como como en el ejército regular y altos mandos más cercanos al gobierno. Bueno, salía hoy un vídeo, el primer vídeo creo de Mojtaba, que es un vídeo que salía él entrando como a una sala de operaciones. No recuerdo bien la fuente que lo ha publicado, pero bueno, lo ha publicado la diplomacia iraní. Bueno, llama la atención, ¿no? Verle por primera vez en un vídeo que era cuanto menos curioso, ¿no? Tenía como la voluntad de ser algo sorprendente, algo así como propagandístico. Y bueno, lo que quería yo también comentar aquí es que bueno, estamos viendo a Irán con una estrategia bastante clara, un Irán muy frontal con Estados Unidos, pero es cierto que no estamos viendo un Irán tampoco extremadamente beligerante para lo que podría ser con el resto de países del Golfo, y está, digamos, intentando buscar un poco picotear o aprovechar al máximo, ¿no?, las debilidades de este plan de Estados Unidos. Entonces, si os parece bien, vamos a ir un poco analizando cuál es la estrategia que está siguiendo Irán, ¿no? Más allá de convertir el estrecho de Hormuz en una llave, ¿no? Yo creo que la estrategia pasa por convertir Hormuz no solo en una llave, sino en un filtro que pueda abrir y cerrar el acceso a la energía mundial según los intereses. Es decir, no bloquear de forma total, sino bloquear parcialmente. A día de hoy, ya sabéis, con el estrecho cerrado, pues sí que hay algunas navieras que están consiguiendo atravesar el estrecho, y para ello pues tienen que contactar directamente con la Guardia Revolucionaria.
enviar los datos del buque, la carga, bueno, todo un proceso burocrático que se tiene que hacer, y a cambio pues se recibe un código, ¿no? para poder poner al navío en ruta y cruzar el estrecho. En los casos en los que Irán permite estos cruces, pues muchas veces hay un coste, ¿vale? Teniendo en cuenta sobre todo si se transporta petróleo, y al final pues estas tarifas pues pueden llegar a, bueno, pues a suponer ingresos muy, muy sustanciales, ¿no? para el régimen iraní. Vamos, lo que conocemos todos como un peaje, ¿no? Y un peaje además en uno de los puntos más sensibles del comercio global. Y aquí está un poco la gracia de todo esto, ¿no? Porque al final, claro, países como Rusia, como China o como India, pues pueden empezar a cruzar sin apenas trabas, mientras que otros necesitan negociar todos los tránsitos. De hecho, Japón, por ejemplo, obtuvo facilidades después de no sumarse a la coalición impulsada por Estados Unidos, e Indonesia también ha logrado permisos para buques concretos de su petrolera estatal. Todo el tema de la burocracia, de cómo, o sea, tanto desde Irán como desde los otros países, de cómo se lleva a cabo, cómo se permite, ¿no? el cruce del estrecho. No hablo desde el punto de vista físico, no hablo de cruzar el estrecho en barco, sino todos los trámites legales que hay ahí. La verdad es que he estado leyendo hoy un hilo, no me he preparado mucho, pero sí que quería hacer alguna cosita al respecto, así que igual mañana lo comentamos un poco mejor, porque me parece interesante como una sección, ¿no? Pero bueno, Francia ha permitido también el paso de un portacontenedores en el momento también en el que rechazó la operación militar. Bueno, son como movimientos pequeñitos, pero sí que vamos viendo un patrón, y sobre todo un patrón que puede extenderse si el conflicto perdura, ¿no? Y es que quien se va distanciando de la alianza con Estados Unidos, pues puede tener más fácil el acceso a ese petróleo, y esto es muy interesante a nivel económico para Irán, ¿no? Poner una posición muy complicada a Estados Unidos. Pero además es que esto también sucede un poco, como os decía, con la infraestructura energética en el Golfo. Por ejemplo, estas desalinizadoras, ¿no? que hablábamos de Kuwait, que se han golpeado, estas plantas, pues al final ponen en jaque el suministro de agua potable del país, y Kuwait, Emiratos o Arabia Saudí, dentro de los países del Golfo, son los que están un poquito más, los que están más claramente alineados, ¿no? con Estados Unidos y con Israel. En Emiratos y en Arabia Saudí, de hecho, los impactos pues han afectado a instalaciones energéticas y zonas industriales, ya lo hemos comentado mucho. Y bueno, no es que tampoco haya que hacer una guerra total, pero ya sabéis, ¿no? Esto funciona generando esa sensación de desconfianza, de que cualquier suministro básico pues puede quedar expuesto, ¿no? Y como decía, no todos están en la misma posición. Qatar y Omán también han sido atacados, pero es verdad que han quedado relativamente al margen de ataques más intensos, ¿no? Y eso, pues, por supuesto que tiene antecedentes claros. Ya sabéis que durante el bloqueo a Qatar entre 2017 y 2021, Irán ha ayudado a sostener al país, enviando alimentos y suministros por aire y mar. Y bueno, además también comparten el mayor yacimiento de gas del mundo. Y luego Omán, por su parte, pues ya sabéis que se ha situado en ese papel constante de mediador, ha tenido siempre los canales abiertos con Teherán, y en definitiva pues ha mantenido una equidistancia un poquito más grande, ¿no? Tanto Qatar como Omán. Y todo esto pues pone a Trump en un dilema muy complicado, porque si decide retirarse, como ya ha insinuado varias veces, pues al final vende a sus aliados. Si se retira, alguien tiene que hacer algo, ¿no? con los países del Golfo, y es verdad que Israel está muy dispuesto a atacar e incluso a ganar territorio en el Líbano y a descabezar a todo el poder iraní, a la Guardia Revolucionaria y también todo el proyecto nuclear. Pero yo creo que Israel, lo de ponerse a defender a las potencias, a las potencias regionales suníes, a las petromonarquías, no le va a gustar tanto. Así que bueno, eso por un lado, ¿no? Si Estados Unidos al final se retira, le deja un marrón a sus amigos. Y bueno, si al final continúa, pues ya sabéis que ahora mismo esto está encallado y que sería necesaria una nueva fase de escalada militar, que probablemente además conllevaría una invasión terrestre en alguna de las islas que se encuentran en el estrecho de Hormuz. Así que ahora mismo Trump se ha metido yo creo, según todo lo que se puede analizar aquí, me parece difícil hacer otro análisis, se ha metido en un berenjenal bastante grande. Pero bueno, veremos cómo avanza. Ya sabéis que Irán ahora mismo, pues bueno, veía esta mañana un vídeo de un profesor iraní que le hacían una entrevista hablando de
de que, oye, claro, o sea, la gran diferencia es que Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Se juega su peso político, su carrera política, pero Irán se juega su propia supervivencia, ¿no? El régimen iraní, mejor dicho, se juega su supervivencia. Así que es verdad que, oye, a Irán le basta con resistir. Y bueno, dicho esto, vamos a movernos más lejos, vamos a irnos a Europa, porque quería hablaros un poco de esas elecciones que van a tener lugar el domingo que viene en Hungría. Ya sabéis, para la gente de Latinoamérica, Hungría es un país que forma parte de la Unión Europea, un país del centro-este de Europa, y que, bueno, para el que no esté actualizado y no vea diariamente la pecera, tiene su gobierno, un gobierno ultraconservador liderado por Viktor Orbán, pues está poniendo muy difícil siempre todo a la Unión Europea. Es un poco díscolo y además tiene podemos decir, una sintonía política bastante grande con Putin, ¿no? Algo que evidentemente pues a Europa y a la Unión Europea más en concreto le molesta. Pero bueno, vamos con las elecciones, porque como digo, estas elecciones del 12 de abril podrían marcar un punto de inflexión histórico tras más de una década de dominio de Viktor Orbán. Por primera vez en 16 años, la continuidad de Orbán en el poder está seriamente amenazada por el ascenso de Péter Magyar, que es de hecho un exmiembro de su propio entorno que ha logrado capitalizar el desgaste del sistema político. Las encuestas más recientes apuntan a un escenario bastante ajustado, con el partido Tisza, el partido de Magyar, ligeramente por delante o empatado con Fidesz, que es el partido de Orbán y del que venía también este señor. Así que ambos se mueven en una horquilla de entre el 40 y 45% de intención de voto. Ahora bien, ¿quién es este señor? ¿Quién es Péter Magyar? Nos lo preguntaban el otro día en el anzuelo, pero lo voy a contar aquí para quien vea la pecera en Memorias de Pez. Magyar representa una figura compleja dentro del panorama político húngaro, porque, bueno, aunque promete restaurar la independencia judicial, quitarle poder, ¿no?, al gobierno tal y como está de Orbán, también restaurar la libertad de prensa y desbloquear los fondos europeos congelados, no es realmente un candidato, o sea, es europeísta, pero no está claramente alineado con el europeísmo más clásico, porque también tiene un rollo así nacionalista, defiende como un nacionalismo más pragmático, y también mantiene sus reservas sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Ya sabéis que en Hungría Ucrania está muy mal vista, también plantea una transición energética más lenta respecto a Rusia que la marcada por Bruselas, porque Hungría ya sabéis que es dependiente, bueno, digo ya sabéis, igual hay mucha gente que no se acuerda que lo comentábamos esto la semana pasada, pero que depende energéticamente de esos canales de fuentes no renovables que vienen de Rusia. Así que bueno, este posicionamiento al final a Magyar le permite atraer tanto a votantes descontentos con Orbán como a sectores más conservadores que sí que desconfían de la Unión Europea, y amplía la base electoral en un momento pues donde, oye, Orbán tiene mucho poder. La entrada en la política de este hombre, de Péter Magyar, está directamente ligada a la ruptura con el sistema de poder de Orbán, porque tras más de 2 décadas dentro de su mismo partido, esta salida vino acompañada de denuncias de corrupción. Tiene una agenda muy anti-Orbán y muy anticorrupción de Fidesz. Además también, pues eso, ¿no?, criticaba el escándalo político que terminó con la división de varias figuras clave del gobierno, y que también lo hemos comentado una vez aquí en la pecera de Memorias. Así que bueno, este señor ha construido pues una campaña centrada en evitar todas esas guerras culturales impulsadas por el oficialismo de Orbán, como puede ser el tema LGTB, como puede ser la natalidad, la inmigración, el discurso anti-inmigración, mejor dicho. Y bueno, pues al final el resultado de estas elecciones puede ser que decida no únicamente el futuro político de Hungría, sino también el futuro de la mismísima Unión Europea, porque es verdad que quitarse a ese ya conocido como caballo de Troya europeo, que es Viktor Orbán, pues le quitaría seguramente un peso de encima a von der Leyen. Y no nos vamos a ir de Hungría porque hay un salseo geopolítico, ha habido una movida digna de una peli de Ocean's 11, una movida digna de una película de estas de espionajes de la Segunda Guerra Mundial. Y es que nosotros ya veníamos contando mucho sobre este tema, sobre los gasoductos, sobre los sabotajes, nos acordamos mucho aquí del Nord Stream, y parece que Serbia asegura que ha evitado un sabotaje contra una de sus infraestructuras energéticas más delicadas. El presidente Alexander Vučić ha denunciado que las fuerzas de seguridad han encontrado explosivos de gran potencia y detonadores junto a un tramo del gasoducto Balkan Stream, al norte del país, muy cerquita de la frontera con Hungría.
Según Belgrado, el ataque frustrado iba dirigido contra un conducto clave para el suministro de gas ruso hacia Serbia y también hacia territorio húngaro. Perdonad que me da la tos por la alergia. La importancia del incidente va mucho más allá de un simple suceso policial, y es que el Balkan Stream es una prolongación del Turk Stream y forma parte de una red energética muy importante, una red esencial para dos gobiernos que, como comentamos aquí antes, mantienen una relación de equilibrista con Bruselas y con Moscú. Serbia depende en mucha medida de este gas ruso, que importa en condiciones favorables, mientras que Hungría ha convertido la seguridad energética en una de las grandes banderas políticas de Víctor Orbán. Por eso, cualquier amenaza sobre esta tubería pues toca directamente el nervio económico de los dos países. Y como hemos comentado, pues ya sabéis que estamos en plena campaña en las elecciones de Hungría, así que la oposición no se ha quedado a la zaga y ha lanzado una acusación explosiva, nunca mejor dicho. Y es que, bueno, Peter Magyar, el que comentábamos antes, sostiene que todo podría ser un montaje preparado desde hace tiempo con ayuda serbia y rusa para generar alarma y para endurecer el clima político antes de la cita con las urnas. Vamos, que el gasoducto pues se ha convertido en un actor directamente electoral. Y mientras tanto Ucrania pues ha rechazado cualquier vínculo con el incidente y ha sugerido que la hipótesis es la contraria, que la operación de falsa bandera, quien la ha impulsado ha sido Rusia, y esto lo haría para influir en la política húngara. No tenemos todavía pruebas sobre quién ha colocado los explosivos, y esto nos recuerda mucho a otros episodios que ya hemos visto, pero bueno, ya vemos cómo la energía y la seguridad y bueno, la propaganda, la inteligencia siguen mezclándose en las zonas de Europa del Este, y que esto ya es una tónica que ocurre en todo el mundo. Así que bueno, ese ha sido el salseo de hoy, ha sido monotemático, Irán y Hungría. Y vamos a acabar ya las noticias, pero nos vamos a ir al anzuelo, no sin antes recordar que tenemos una newsletter maravillosa, Código Morsa. El viernes lanzamos la newsletter con la temática de Turquía, muy guapo. Hablamos de la economía turca, de la posición estratégica con Dardanelos y el Bósforo, con los estrechos, del papel de Erdogan. Bueno, hablamos hasta de todo el tema de los trasplantes capilares en Turquía, o sea que fíjate. Y bueno, pues si queréis seguir este tipo de contenido, pues solo tenéis que suscribiros a la newsletter, que la mandamos todos los viernes por la mañana. Y por cierto, enhorabuena a los que ya tenéis vuestro glosario geopolítico, lo mandamos también la semana pasada. Lo volveremos a enviar más adelante si la gente se sigue suscribiendo a nuestra newsletter. Ya sabéis, en Substack, ¿vale? La nueva plataforma. Y bueno, vamos llegando ya al fin del apartado de las noticias. Para el que nos quiera seguir viendo, ya sabéis que podéis ir a la pecera de Memorias, el canal de YouTube, suscribíos y seguir viendo las preguntas que contestamos del anzuelo. Hala, vamos con el anzuelo. Bueno, pues llegamos ya al anzuelito de hoy y la primera de las preguntas nos la va a hacer Sua Caín, que por cierto es un nombre bastante chulo. Primero que nada, dice: muchas gracias por toda la información que nos brindan. Soy una seguidora desde hace un par de años ya. Muchas gracias a ti por seguirnos. Nos hace además mucha ilusión que nos escribáis en comentarios, chicas, porque, bueno, además de que lo hacéis muchas, es cierto que el contenido que hacemos pues es mayoritariamente visto por hombres. Así que nada, muy bien. Muchas gracias. Y nos dice Suacaín: solo quería comentar que me quedé buscando en la newsletter la explicación de estado de facto. ¿Me podrían explicar qué es? Me quedé con la duda. Por supuesto. El gobierno de facto, un estado de facto, sería un gobierno que asume el poder mediante un golpe de estado, bueno, mediante un quiebre constitucional o de la forma que sea, pero que no tiene una legitimidad legal, o a nivel interno o a nivel externo, en función de la referencia que estemos poniendo y de qué estemos hablando, pero que controla el poder real. Vamos, que si tú tienes el poder real en algún momento de algún estado, se te puede considerar un gobierno de facto. Sería la contraposición a un gobierno de jure, que sería pues un gobierno elegido libremente, ¿no? Democráticamente o conforme a una constitución, o bueno, el gobierno legítimo, realmente. Esa sería un poco la idea. Es verdad que esto lo comentó Borja y no lo llegamos a poner en el glosario. Vale, otra preguntita nos la hace Marvin Jesús Tor. Dice: para el anzuelo, con respecto al euroescepticismo de la ultraderecha, ¿qué tan probable sería una gradual desintegración o debilitamiento de la UE? Pues, hombre, es una de las cosas que pueden ocurrir, ¿no? Que la ultraderecha al final acabe desmembrando y acabe tirando hacia el euroescepticismo, y que Europa poco a poco
coja un camino de desconfianza en el resto de países, ¿no? La realidad es que no parece que sea lo que está sucediendo. Parece que todo el contexto internacional está haciendo que Europa se refuerce, que Europa se cohesione, que muchos de los países europeos además se defiendan ante las agresiones internacionales de, bueno, pues de Trump, de Putin, un poco desde el marco teórico, quiero decir, porque tampoco hemos tenido que todavía plantar ningún ejército en ningún lugar, Groenlandia. Pero bueno, yo creo que no, ya os digo, no está sucediendo eso. De hecho, los partidos euroescépticos que hay en muchos países de Europa están empezando a escorarse hacia otras posiciones. Ya lo hemos visto con Meloni en Italia, con Le Pen en Francia, como al final ser euroescéptico empieza ya a pesar, y veremos a ver si no le pesa a Orbán, como hemos comentado en el programa. Así que es verdad que es un escenario posible, pero ya os digo que yo, tal y como veo ahora mismo a Europa, creo que no me parece el más probable. Bueno, la tercera pregunta la hace Scuba 815 para el anzuelo. Ahora que la relación entre Estados Unidos y España está en súper momento y que la unidad de la Unión Europea no está en su momento más fuerte, ¿podría ser una oportunidad para Marruecos para empezar hostilidades contra España? Pues voy a ser muy breve con esto. Yo creo que absolutamente no somos conscientes de la amenaza que representa Marruecos aquí en España. Es algo de lo que se habla muy poco, es algo que politiza muy poco además la opinión en política nacional. Y bueno, Marruecos, las declaraciones que ha dado ya respecto a los territorios españoles que, bueno, pues que ansía anexionar en algún momento, son para tenerlas en cuenta. Por supuesto, la relación triangular esta que tenemos con Argelia tampoco es algo que ayude del todo, y desde luego lo que no ayuda nada es la posición que tiene ahora mismo España en un momento donde Estados Unidos considera a España, bueno, más que Estados Unidos, Donald Trump, pero considera a España un aliado muy poco fiable, mientras que Marruecos es un sidecar absoluto en África de Estados Unidos. Así que creo que sí, que sin duda podría ser una oportunidad para que Marruecos comience las hostilidades, que por otra parte, no estamos hablando de ningún tipo de agresión militar, por supuesto, pero por otra parte ya esas hostilidades existen desde que Marruecos sigue utilizando la presión migratoria como una herramienta de presión política. Así que, bueno, hostilidades no faltan tampoco entre Marruecos y España ahora mismo, pero por supuesto que se podría recrudecer la situación. Y terminamos con la pregunta de Nash, antes de que tenga que estornudar forzadamente, porque me está llegando una pedazo de alergia que flipas. Nos dice: hola chicos, puestos a imaginaros escenarios caóticos, ¿qué implicaciones tendría el uso de armamento nuclear por parte de Israel o Estados Unidos contra Irán? Pues estamos precisamente preparando un vídeo sobre este tema, así que en vez de contestarte yo, te insto a que esperes unos días y que lo busques en el canal de Memorias de Pez, porque es un vídeo bastante interesante. ¿Cuáles serían ahora mismo las represalias de un ataque nuclear en cualquiera de los conflictos que estamos viviendo a día de hoy, de los grandes conflictos, donde en todos ellos al menos hay una o dos potencias nucleares? Así que, si os parece guay, lo dejamos para ese vídeo en Memorias de Pez, y continuamos mañana en la pecera de Memorias otra vez, a ver qué ocurre, a ver qué decide Trump sobre ese ultimátum. Ya os lo contaremos aquí, ya sabéis, a la hora de la comida en la pecera de Memorias. Un saludito y nos vemos mañana.